ya la semana que viene es el parcial. La verdad es que me puse a ver las preguntas, todo, y es re poco lo que hay para leer, y es bastante sencillo. Como el otro día muchos comentaron que no iban a poder tener la cámara, el parcial va a seguir siendo choice, va a seguir teniendo más o menos 1 hora de duración, 1 hora y media como mucho, pero va a ser un poco más de pensar, así todos tienen igualdad de condiciones. Va a ser con casos prácticos como fue la vez pasada, pero va a ser para responder en choice y fácil. Así ya la próxima, no sé, a más tardar el lunes tienen las notas y ya les empiezo a mandar a todos los temas del recuperatorio. Entonces, tienen para quienes tengan 6 para preparar el trabajo y defenderlo, y el resto para ya poder ir estudiando. Ya no tenemos mucho más para ver. Hoy es una clase de práctica, que sería como un poco redondear todo lo que vimos en aplicación al servicio penitenciario. Tenían para leer, básicamente, un texto que estaba identificado como práctica y derechos humanos. En realidad es práctica de funcionarios que tienen, o sea, con deberes de hacer cumplir la ley. Está para de cargos de mando y para todos en general. No sé si lo habrán podido leer, pero si lo pudieron leer, habrán visto que uno de los puntos más importantes que tienen respecto a todas las temáticas, la práctica penitenciaria o las prácticas de funcionarios con la obligación de hacer cumplir la ley, es que la capacitación periódica y la obligación tanto de tomar cursos como para los cargos de altos mandos de generar capacitaciones. Capacitaciones de todo tipo, capacitaciones en derechos humanos, que es la materia, pero también capacitaciones en primeros auxilios, capacitaciones en uso de la fuerza sin generar daños, vendría a ser, el uso de estrategias de mediación, por ejemplo, o de técnicas de negociación también. Va a haber determinados capacitaciones u obligaciones que van a tener, que son obligaciones que no tienen que ver netamente con la función policial, pero sí con el correcto desempeño. Yo lo que hice hoy es les traje 4 videos de distintos casos para que vean cómo sería o podría ser entendido el incumplimiento de todo lo que fuimos viendo, un poco como hicimos en el parcial, pero más aplicado a la función penitenciaria. Traje el caso de Reina Marás, no sé si lo conocen, es el caso de una mujer que era quechua y que fue presa, pero no hablaba castellano. Entonces cuenta un poco el video de su caso y de cómo avanzó el caso. Después traje un caso que explican el abuso de la prisión domiciliaria. Traje un video de la Procubin, que es la Procuración para las Víctimas de Violencia Institucional. Habla de un recorrido que hicieron en la cárcel de Olmos. Y por último, como para redondear un poco todos los temas que vimos, el caso de Carla Figueroa. Carla Figueroa fue un caso muy conocido de La Pampa, en el cual una mujer denunció un abuso sexual y antes, bueno, está el gato en la clase, antes cuando una persona se casaba con su violador, se retiraban los cargos, la persona como que se eliminaba la causa, y en este caso hubo el avenimiento del abusador, pero a los días de salir libre, él la mató. O sea, la idea es como ver un poco las funciones de la detención y la aplicación de los derechos humanos en términos más de la función y de aprender a afilar el ojo crítico de las funciones que van a tener como agentes penitenciarios. Ya les digo, si leyeron lo que tenían para hoy, que no era mucho, que eran los cuadros del Manual de Derechos Humanos con la aplicación práctica, van a ver que está dividido en qué normas de derechos humanos podríamos aplicar al ejercicio de la función, que habla más de todos los tipos de fuerzas, pero particularmente empieza a ser una práctica, cómo sería en la práctica cada uno de los derechos. Eso es lo que se les va a tomar, porque derechos ya vimos, y
tenemos, bueno, los puntos esenciales de eso son capacitaciones, después la obligación de respetar las normas de derechos humanos, dignidad, salud, protección de la familia, y la obligación de no respetar las órdenes de superiores que generen un grave incumplimiento a los derechos humanos. Fíjense que los cuadros que tienen para ver están divididos en temas. Y cada uno de estos temas hace un abordaje particularmente a los casos. Van a ver que hay casos de la policía en sí como fuerza de seguridad, pero muchos casos de la práctica penitenciaria. Fíjense, si cuando empiecen a avanzar van a ver que hablan mucho de la obligación de las personas en funciones de hacer cumplir la ley, que no pueden usar estereotipos, no pueden referirse despectivamente, deben frenar a compañeros que estén usando ese tipo de técnicas, deben velar por la salud mental propia, por la salud mental de los compañeros, compañeras y de quienes se encuentran reclusos. Bueno, los programas de capacitación van a ver que están en todas las temáticas. Después, también habla de cuando los cargos jerárquicos, la obligación de permitir el ascenso de las personas, mujeres o minorías raciales o minorías étnicas, minorías religiosas, la obligación de sancionar, digo, ya mirando un poco más para arriba, pero si ustedes adquieren un cargo de poder, la obligación de sancionar estas conductas, todo en base a los derechos que vimos. O sea, la idea es que ustedes, a través de esta, como resumen que da el Manual de Práctica de Derechos Humanos, que tiene 20 hojas y está en un cuadro bastante sencillo, es que puedan entender o aplicar para qué sirve lo que estuvimos viendo a lo largo de esta materia. Por eso yo les traje distintos videos en el cual podemos analizarlos y ver cómo se irían desarrollando a través de las obligaciones que van a tener. La clase anterior vimos los 8 artículos de la ética de los funcionarios del servicio penitenciario, y ahora es como ya nos metemos en cómo aplicamos la ética y las prácticas de las funciones. Tengan en cuenta que ustedes van a ejercer la fuerza, pero esa fuerza tiene que ser ejercida de forma medida y racional. Entonces tienen el deber de capacitarse, esto seguramente se los van a enseñar en la parte práctica, capacitarse a los fines de no generar daño, por ejemplo, aprender a reducir sin generar un daño. Estoy pensando, viendo acá qué más si me falta algo. Bueno, van a tener la obligación de permitir, por ejemplo, que traté de encontrarles videos, pero no había que sean de nivel académico. Por ejemplo, el derecho a la familiaridad o el derecho a las personas, es lo que hablamos, las personas que están en situación de detención no pierden sus derechos, solamente la libertad de circulación. Es decir, ustedes conocerán lo que son las llamadas visitas sanitarias o las visitas de familia. Las personas tienen que tener la posibilidad de tener contacto cara a cara. Eso que ven en las cárceles de Estados Unidos del vidrio es una deshumanización de las relaciones personales. Después tenemos también que pensar en la comunicación privada, ¿no? Siempre tendrá que haber un lugar destinado a que cada recluso pueda tener contacto en privado por su abogado. ¿Por qué? Porque los abogados y abogadas tenemos el secreto profesional y tenemos que brindarle a cada uno de nuestros defendidos la posibilidad de que nos... O sea, ustedes cuando ven a un abogado, si le mienten, la verdad están gastando la plata. Porque si yo no sé cuáles son la realidad de los hechos, no te voy a poder defender correctamente, porque van a empezar a aparecer pruebas. Entonces, bueno, hay determinados principios que hay que velar que se garanticen. El derecho a la intimidad, porque todos tenemos derecho a la intimidad, más que nos encontremos presos, el derecho a la comunicación con el exterior. Un poco también lo que fuimos viendo en la clase anterior de la aplicación en términos de derechos, bueno, derecho a la educación, derecho... Ahora es más en cómo nosotros nos tenemos que manejar, esto sería la parte práctica, a través de compromisos éticos de nuestras funciones. Básicamente,
el parcial, que va a hablar de sociología de la pena, bueno, lo que vimos de las relaciones de poder, lo que vimos de panóptico, lo que vimos de minorías, de cumplimiento de las normas y los niveles de sociabilización que tenemos, de cómo tenemos inculcadas estas normas a nuestra vida diaria y cómo pensamos que la normalidad es algo que viene natural y en realidad es algo construido, y cómo luego aplicamos todo lo que vimos a través de la ética y la función. No les voy a tomar todo el sistema interamericano, pero sí les voy a pedir que tengan internalizado qué derechos tenemos. Al principio lo vimos genérico y ahora ya tenemos identificado qué derechos tienen los reclusos. Después, bueno, van a ver en el cuadro, que esto es algo que les traje también, el periodo de detención preventiva, que esto ya creo que lo vimos bastante, pero tiene que ser limitado en el tiempo, tiene que ser justificado. ¿Qué significa que sea justificado? La persona que se encuentre en prisión preventiva deberá ser por una causal de no reincidencia, peligro en el entorpecimiento de la causa, o peligro de, que esto lo vamos a ver hoy también, peligro de fuga. Esas serían como las 3 causales que permiten la prisión preventiva. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante, y en Argentina no se cumple, que las personas que se encuentran condenadas no se encuentren, y esto es un derecho, con las personas que están procesadas, es decir, que están llevando adelante un proceso, o a veces ni siquiera procesadas, sino que se meten eso. El otro día me contaba que, no me acuerdo bien qué pueblo era, creo que era Maquinchao, o Minucos, si alguien de ahí me podrá decir, que hacía como 2 meses tenían a una persona detenida en la comisaría, por ejemplo. Es decir que no tenía baño esa persona, o sea, porque en las celdas, y más, nada, frío, un montón de determinadas cosas, que bueno, nuevamente lo que hablábamos la vez pasada, quienes estén en situación de privación de la libertad tienen derecho a una vestimenta, al derecho a la salud, que incluye el calor, incluye los medicamentos, incluye la atención médica. Entonces, la estructura carcelaria o el servicio penitenciario como estructura tiene que estar preparado para poder atender todos los derechos. Entonces, tiene que tener un servicio médico, tiene que tener un servicio de limpieza, tiene que tener una estructura apta para cumplir con los derechos humanos. Y ustedes, como funcionarios, una vez que ingresen del servicio, van a tener la obligación, y esto es lo que queda muy en claro, porque van a ver que se repite a medida que ven los distintos temas, la obligación de denunciar los incumplimientos de los derechos humanos. Ustedes van a tener posiblemente, como el caso que les traigo de la cárcel de Olmos, revisaciones periódicas de distintas instituciones, en el cual puede ser desde la Comisión Interamericana, que ya la vimos, que hace control a las cárceles, pero también de determinados organismos internos que se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos humanos dentro del servicio penitenciario. En caso que se detecte un incumplimiento, van a ser responsables a título personal, ni hablar si tienen un cargo de mando, por las situaciones que se va. Y ustedes van a ser sancionados también, si en caso de que algún día lleguen a detentar un cargo de mando, de jerarquía, tienen la obligación de sancionar estos hechos, no solamente de denunciarlos, sino en caso que tengan facultad de tomar decisiones, de sancionarlos. Los estoy haciendo así muy por el aire porque en realidad si me tengo que poner a hacerlo un PowerPoint, tengo que escribirle todos los textos que vimos y es algo que se sienten y lo estudian y preferí traerles más casos prácticos. A ver, prisión preventiva, detención preventiva o prisión preventiva ya lo vimos. Particularmente lo que dice que tiene como parte general en la detención preventiva es debemos evaluar métodos de control de la fuerza no letales. ¿Qué significa empezar a utilizar la fuerza en maniobras de detención o de aprehensión o de reducción que no generen un daño en la persona? Van a ver que todos los cursos que van a tener que dar, que van a tener que tomar a lo largo, ustedes, más allá que les obliguen, van a tener el deber constante de capacitarse. Van a tener, por ejemplo, no sé, en primeros auxilios, en defensa personal, en uso de equipos de protección, cómo se usa, no sé, el chaleco antibalas, las determinadas elementos, el uso de armas no letales, el uso de armas de fuego, en caso que tengan que usar, el control de multitudes. Esto es, bueno, es más para el servicio de seguridad, pero también dentro de los servicios penitenciarios ustedes pueden necesitar
lo que hablábamos de la importancia de conocer o saber estrategias de mediación o de negociación. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener conflictos diarios y van a ser muchas veces quienes tengan que dilucidar estos conflictos. El uso de armas de fuego, ya lo hablamos. Estoy pensando que me falta algún más. Bueno, protección del menor. Yo creo que esto ya lo hablamos, pero dentro de del servicio penitenciario tenemos números alarmantes. Yo no conozco los números de Río Negro, pero sí informes de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos menores en situación de detención sin condena firme y que no se encuentran en distinción, o sea, se encuentran presos con adultos, con mayores. Entonces, eso también es una cuestión, una función y una obligación de denunciar estos tipos de casos, porque a veces los procesos no se cumplen como deberían y una vez que nosotros conocemos los derechos humanos y los tenemos internalizados, estas cosas deben empezar a ser alertas, ¿no? Bueno, después esto ya lo ven en género, pero los derechos humanos de la mujer dentro del servicio penitenciario. Hay unos estudios muy interesantes que hablan que la proporcionalidad de las penas en los casos de la mujer. Se ha hablado mucho, que es un caso que fue muy famoso y fue muy famoso por las, a mi para entender, ¿no? Por las características fisionómicas o corporales de la víctima, fue el caso de Nair Galarza. Hay un estudio muy interesante de una autora que se llama, una penalista que se llama Marcela Rodríguez, que ella dice que en situación de detención, cuando evaluamos los casos de mujeres que han matado a sus maridos, que no son muchos, ella evalúa 7 casos, a las cuales a todas esas mujeres le han dado 25 años. Y en la mayoría de esos casos, esas mujeres eran víctimas de violencia y fue en legítima defensa, o sea, nunca se usó el atenuante. Entonces, comprender las situaciones de vulnerabilidad que vimos a través de la Constitución Nacional, donde se acuerdan que niños, ancianos, niños, niñas, ancianos y mujeres, ancianas también, articulan grupos de vulnerabilidad. Entonces, aprender que hay una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida y debe ser evaluada en cada caso particular, porque muchas veces, y ahí sí usamos lo de las relaciones de poder dinámicas, es que hoy yo tengo una relación de poder ante ustedes, pero si yo voy a ir presa mañana, quien va a detentar la relación de poder hacia mí van a ser ustedes, y esto es un poco lo que explicaba Foucault, que bueno, lo que el poder cambia depende del rol que se ocupe, pero sí tenemos que entender que en la población carcelaria tenemos grupos en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo minorías étnicas, religiosas, por ejemplo, en cárceles de mujeres son todas mujeres, entonces, ¿cómo se puede dar la situación de vulnerabilidad? Y bueno, es el caso que les traje hoy, por ejemplo, de una mujer que no hablaba el idioma, entonces esos casos deben ser atendidos con la particularidad. Entonces, también el derecho a ser oídos y a escuchados y a poder tener peticiones, no sé, se me ocurre alguna persona que sea de una minoría religiosa que pida que entre un, no sé, profeta, pastor, no sé, el hombre que pueda llegar a tener una minoría, porque hoy, y quiera practicar su culto, ¿no? Entonces ustedes deben velar por la protección. Y todo eso, en este pequeño manualcito de 22 hojas, está cómo deberían ustedes comportarse para poder tener un tratamiento en base a los derechos humanos y permitir que las cárceles no nos condenen internacionalmente por el incumplimiento de las normas. Bueno, es muy importante, y esto sí, que tiene que ver más con un trato de compañeros y tiene que ver con el derecho de las mujeres, es empezar a entender que los comentarios machistas, sexistas, discriminatorios, porque vamos a hablar de todo un poco, tienen que ser desalentados entre ustedes mismos. Es decir, si alguno de ustedes evalúa que algún compañero está teniendo un trato sexista con una compañera, con un interno, un trato discriminatorio étnico, deben empezar a poner frenos entre ustedes. Hay una responsabilidad, porque una vez que ustedes ingresen al servicio, van a ser funcionarios públicos en el ejercicio de la función. Después, aprender a consultar a sus compañeras, tanto de trabajo como en caso de las mujeres, porque si ustedes saben bien, el tratamiento de mujeres es particular en el servicio penitenciario, pero empezar a preguntar cómo se sienten, si hay actitudes, o sea, empezar a aplicar los contenidos de forma que permita una detención segura. ¿Pero por qué digo una detención segura si estoy hablando de compañeros y compañeras? Porque es necesario que se den herramientas para que las relaciones de poder
porque como vimos un poco en las clases anteriores, el poder no se detenta con el uso de la fuerza. El poder se detenta, y muchas veces en determinados estudios se ha evaluado que las cárceles donde mejor información y mejor trato se le brinda a los reclusos es donde menos conflictos hay. ¿No? Normalmente los grandes conflictos se dan por situaciones de hacinamiento, por situaciones de enojo con la situación. Por último, bueno, tenemos el trato de refugiados y extranjeros, que es un poco, no es el caso de Reina Marás, porque era una persona indígena, pero sí que tenemos que permitir el acceso, por ejemplo, no criminalizar que una persona sea un extranjero ilegal. No es un delito penal ser extranjero ilegal, y no por ser extranjero ilegal es culpable, ¿no? El principio de inocencia que rija para todos. Bueno, nosotros tenemos una situación que es muy común acá, que lo hablamos también, que es el hecho de lo que se suele llamar como portación de cara. No podemos tener prejuicios sobre el color de piel o la forma de vestimenta de una persona. No porque la persona, no sé, no sepa leer y escribir, va a ser la culpable de las situaciones que vienen pasando. Y ahí termina el manual, tiene más contenido, ¿no? Pero yo un poco se los resumí. Esto lo van a estudiar, esto sobre este manualcito, que son 22 hojas, va a ser gran parte del parcial, que es lo que más me interesa, que aprendan la práctica. Y cerrando, hice como un resumen rápido para ir a ver los videos. La idea es esto, que podamos entender cómo empezamos a aplicar todo esto que vimos en base a cómo se aplican los derechos humanos en el ejercicio de nuestra función. Recuerden que el punto esencial es las capacitaciones periódicas. Eso es como la clave para un ejercicio. Tengan en cuenta algo más, que esto por eso yo les traje el caso de Carla Figueroa. El derecho cambia constantemente. Las formas de atención cambian constantemente porque la sociedad cambia. Entonces, es importante que nos encontremos actualizados. Actualizados no solo en contenidos técnicos, sino en contenidos materiales, por ejemplo, nuevas formas de reducción, nuevas formas de tratamiento de los reclusos. Hoy, antes no, pero hoy, sí, hay un compañero que dice que el derecho es dinámico. Sí, el derecho siempre es dinámico. El derecho tiene la facultad de poder modificarse. Mismo los fallos de la Corte cambian todo el tiempo, no siempre se ve igual. Yo siempre digo, no podemos evaluar con ojos de hoy hechos del pasado, por ejemplo, porque la sociedad va cambiando y la visión de la sociedad va cambiando. Como que, no sé si decir que la sociedad madura, pero la sociedad va adaptándose a las necesidades de la población, y la población evoluciona, muta, cambia, tenemos distintos intereses, distintas necesidades, distintas formas de comunicarnos, por ejemplo. La verdad es que el parcial en particular va a ser sencillo, va a tener solamente lo que vimos, y la idea es que aprueben la mayoría posible y nos centremos en los temas que para los quienes van a recuperatorio, y quienes vayan al final, felicitaciones, terminamos, vayan al final, sean muy felices. Si pueden ir regular, mejor que si pueden ir libres, porque libre sí va a ser un poco más complejo. Ahora, yo lo que les voy a pasar son estos videos, son videos de 2 o 3 minutos, son 4. La idea de esta clase es que podamos ver esto que estuvimos hablando. Si leyeron, me parece que van a estar mucho más preparados, les va a ser mucho más fácil, y si no leyeron, tampoco va a ser tan difícil, porque todo lo que estamos viendo ahora es un poco de aplicar al servicio penitenciario lo que estuvimos viendo en cuanto a derechos. Creo que lo hicimos a través de los trabajos prácticos, pero esto sería como más aplicado. Les voy a compartir el video de Reina Marás y lo vamos a charlar. ¿Entendieron todo hasta ahora? Sí. Fui rápido, pero la verdad es que no tenía mucho sentido que me detenga a ver punto por punto, porque íbamos a estar todo el día cuando lo pueden leer. A ver. Reina Marás. Acá. Ahí va. Para que le voy a dar ingreso a un compañero que acaba de entrar. Bueno, como les comentaba, Reina Marás es una mujer que no hablaba la lengua castellana, español, como le quieran decir, y fue detenida. En el cual
imagínense estar presa, detenida, ¿qué derechos humanos podríamos respetar a alguien que no se puede comunicar con sus compañeras? Me parece un caso muy explicativo de qué debemos hacer, cómo podríamos, porque no está resuelta la pregunta que les traigo, vayan pensándolo a medida que dure el video, cómo podemos nosotros y nosotras ver qué acciones como operadores del servicio penitenciario podemos tener ante una mujer que tiene este caso. Vemos y lo charlamos. Reina Maras Bejarano, Iskejunga Escone Huateo. Carne Quinta Borneo, Bolivia Manta, Campo Manta, Sucre Manta, San Lucas Manta. Reina Maras fue acusada por el homicidio de su marido. En 2014 la condenaron a prisión perpetua. Mana Walech Pasargay, Ahinatata, Mana Hucheo Tapaiguango, Tukui Imatei, y Kaima, y como se mandaba primero Materraneche, más parlaite. Reina es quechua parlante. Durante todo el proceso judicial no contó con intérprete. Pasó más de 2 años en la cárcel sin entender por qué. Kay Napi, cárcel ocupi, Mama Walech con ocho y ajena, Nakasanche, Boliviana Casti, y hasta un parlay chati. Kanko ni Boliviana sanase ma anchichi kanko ahinaste me manaste me manaste ni wakanko pero manchi me hasta ahí más tas palang permaya tao ya entende chukani wakenda no kai con amanar hay chora chuka hai y mona ni chai ni hasta una kunant más foticoni conta halda manara hena ma content por ya tenechi ni mai pin ni colectivo per rispa ni chakio rispa mi cospa halta es que os ni que generat mamaita tata tricone es que ata famor bai recién tosta tamar kurani pero mamita ita mar kunicho ni konaha y lunes pe on hospitalicos mamai fotolianta riconi que es con watas mantai acho que tá o agora que pone já estou mais de halta on são coi nossa entero watape não kai o ali senti pone kai com não é e ana pós banco tá entero mantai o arme massi o acho que a hermana Eugenia senti pone. Bueno, tremendo, ¿no? O sea, 2 años presa sin saber por qué. Imagínense qué derecho a la defensa vamos a poder tener sin intérprete. O sea, a esto me refiero cuando es importante conocer los derechos humanos y prestar. Imaginen que esta mujer estuvo presa. O sea, un montón de ustedes dentro de un servicio penitenciario viendo que una mujer no se podía comunicar, ni siquiera con sus abogados o abogadas. Digo, acá es cuando digo que tenemos que afilar el ojo, afilar, y empezar a entender que estas son violaciones a los derechos. Una persona, digo, a ver, puede pasar tranquilamente que una persona esté presa sin hablar el idioma, ¿no? Porque puede pasar, no sé, alguna persona que venga de otro país y cometa un delito, porque, como hablamos siempre, el derecho se presume conocido por todos. Pero la gravedad de que no solo no era que no se podía comunicar, sino que no tenía ningún tipo de derechos, básicamente, porque no podía comunicarse con su abogado, era como si no tuviera nada. No sabía por qué estaba presa, me parece como el recrudecimiento del libro El proceso de Kafka, donde al personaje principal llega un día la policía, lo mete preso durante un tiempo y él, hasta que no termina el libro, no sabe por qué está preso. Y muchas veces la justicia tiene esas cuestiones, ¿no? Me gustaría que hablemos, o sea, que opinen, a ver qué les pasó cuando vieron este video. Un punto más. No solo era indígena, sino que era migrante, era mujer, o sea, tenía muchas líneas abismales y se encontraban en esta situación de opresión. A ver, si quieren hablar, me gustaría que... Para mí se le vulnera mucho. En este caso, que
que ella es inmigrante, no la tendrían que mandar a su país. Depende. Nosotros tenemos convenios de extradición con algunos países, con algunos países no. Hay convenios bilaterales, pero la realidad es que depende de lo que pida el abogado de la parte, ¿no? O lo que, por ejemplo, muchas veces, no sé, las cárceles de Estados Unidos son cárceles tremendas, tremendas. O sea, la situación de Estados Unidos es muy cruda. No sé, hay un caso de Machado, que es un narcotraficante, donde pidieron desde el país, porque él cometió el delito en el país, la extradición. O sea, uno tiene que pedir que lo manden a su país. O puede el Estado, pero normalmente no es una causa, no es común, hay muchos extranjeros presos. ¿No vieron nunca ese documental que se llama Presas en el extranjero o Presos en el extranjero? Eso es lo que pasa. Los convenios bilaterales tienen más que ver a pedido de parte. Pero las personas que no hablan el mismo idioma, ¿cómo harían en ese caso en la cárcel? Deberían, por ejemplo, obligatoriamente deberían asignárseles un intérprete, porque tienen derecho a conocer sus derechos. Ustedes no van a hacer detenciones, pero hay una regla básica, es que cuando uno lo van a detener, tienen que explicarles sus derechos, porque es un deber de los funcionarios. Entonces, imagínense qué te puedo explicar. ¿Cómo? Perdón, aspirante Bartolo Fernando, profesora. Buenas tardes. Buenas es uno tardes. de los derechos del imputado. Exactamente. Cada persona, no solamente del imputado, muchas veces uno lo detiene sin ser imputado. Para que haya una imputación tiene que haber un estado de sospecha. El estado de sospecha es de determinadas pruebas que permitan hacer una situación de causa. A lo que me refiero es que, de acuerdo al Código Procesal Penal de Río Negro, está dentro de uno de los artículos de derecho del imputado. Sí. Pero yo estoy hablando de una etapa previa a la imputación. Si no, a mí mañana me llevan en carácter de sospechosa, todavía no estoy imputada de ningún delito, me llevan en carácter de sospechosa y me vienen a buscar a mi casa. Mismo cuando los van a buscar como testigos, digo, te tienen que avisar que te está viniendo a buscar la policía como testigo, porque ustedes saben que si son ofrecidos como testigos, los puede ir a buscar la fuerza pública, es decir, los puede ir a buscar la policía y se los lleva. Yo he tenido casos pero no son 48 horas de retención hasta que... 24. Depende de la suerte que tengas, si hay juez o no juez. Por ejemplo, te meten un viernes y metieron preso un montón. ¿A eso me estás refiriendo? Cuando te llevan detenido. Bueno, imagínate que te meten un viernes 7 de la tarde. El juez de turno, la verdad es que tiene las 48 horas, vuelvo el lunes, te dice. Y el lunes llega al escritorio y tiene, en misma situación que vos, 30, 40, por decirte. O situaciones más graves, o situaciones urgentes. Ahí es donde es importante empezar a ver que a veces el mismo sistema tampoco cumple los plazos. La verdad es que tenemos un montón de plazos, es lo que hablaba de la prisión preventiva, el plazo máximo de prisión preventiva, y tenés gente que está 10 años en prisión preventiva, sin condena firme. Tenemos también que decir que los menores, no sé, nada, tenemos menores dentro de las cárceles. Tenemos casos donde, por ejemplo, esto que les explicaba, condenados y procesados, que no es lo mismo, ¿saben la diferencia? Bueno, sí, los procesados no tienen condena firme. Están transitando un proceso y quienes son condenados tienen la condena. Entonces, deberían, por ley, y estar separados, porque son dos situaciones procesales distintas. Eso no existe. Digo, van a ver que en la medida del ejercicio de su actividad o de sus funciones, esto, hay muchas violaciones recurrentes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de bajar al máximo posible o sea, tener el mínimo, bajar lo máximo posible y tener al mínimo este tipo de violaciones. Entonces, ¿alguien más quiere opinar del caso de Reina? Bueno, vamos a un video que es de abuso de la prisión preventiva, no es de acá, pero me pareció como didáctico y estaba bueno para que lo tengamos. Cierro esta pantalla, dejo de compartir y paso al próximo video.
Todos los meses los jueces envían al sistema penitenciario 760 personas, el 60% por prisión preventiva, el 30% por pensión alimentaria y solo el 10% con una sentencia en firme. El Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva se usa en última instancia, solo si hay peligro de fuga, se puede obstaculizar la investigación, se continúa la actividad delictiva o existe peligro para la víctima o testigos. Lo que nadie dice es que más de la mitad de los detenidos que esperan un juicio, que puede tardar años, permanece solo 3 meses en la cárcel y el resto del tiempo queda en libertad mientras recibe su sentencia. ¿No le parece lógico que los jueces hubieran aplicado desde un inicio la medida alterna y no la más grave, la cárcel? En todo el 2017, el Poder Judicial envió a prisión a 9.000 personas y solo el 10% con una condena en firme. Si a las cárceles hubieran entrado únicamente aquellas personas sentenciadas por cometer un delito, o si solo hubieran llegado a prisión preventiva aquellos casos realmente necesarios, el sistema penitenciario funcionaría mucho mejor. Sin embargo, el nivel tan elevado de ingresos por prisión preventiva demanda muchísimo trabajo, provoca hacinamiento, desgaste y deterioro en la atención técnica. Con todas las personas que entran y salen de prisión preventiva, se acumulan 200 detenidos al mes. A este ritmo, tendríamos que construir cada 3 meses una cárcel como la de San Sebastián con el dinero de todos. En los últimos 18 años, Costa Rica apenas ha inaugurado 3 cárceles completas. ¿Se imaginan tener que habilitar 4 cárceles cada año? ¿No pareciera más razonable destinar esos recursos a la prevención y a otras políticas sociales? Utilizar la prisión preventiva para los casos más graves y para el resto potenciar las medidas alternas. Los discursos de mano dura nunca han servido ni servirán para cumplir lo que prometen. Bueno, es de Costa Rica, pero sí. Tanta gente me llama, permiso. ¿Qué sentido tienen que los manden? Muchas veces O sea, termina... Sí. A ver, termina siendo presión social. ¿No vieron ustedes cuando hablan, que se habla mucho en la tele, de la puerta giratoria? La puerta giratoria es una garantía procesal, una garantía judicial que tenemos todos, y es una garantía constitucional. Como se acuerda en el artículo 18 de la Constitución Nacional, dice que todos tenemos derecho a un juicio previo, es decir, somos inocentes hasta que se diga lo contrario. Entonces, ¿por qué usamos medidas cautelares, como es la prisión preventiva? Creo que hay una niña hablando. Ana. Ahí está. No, ya no pasa nada. Bueno, cuestión que... Perdón. No pasa nada. Entonces, si nos ponemos a pensar de la aplicación de la prisión preventiva, o sea, nos tienen que empezar a hacer dudas este tipo. Imagínense la cantidad de gente que podría... A ver, porque además prisión preventiva, no sé, a mí se me imagina un caso lo suficientemente grave y riesgo para la víctima, un caso de abuso sexual, por ejemplo. Digo, bueno, che, este caso sí puede ser peligroso. Mismo, ¿por qué vamos a la prisión en cárcel cuando podríamos establecer prisiones domiciliarias? No sé, pensar otro tipo de alternativas. Mismo también entender que la pena más grave es la prisión y no tiene que aplicarse para todos los casos. Tenemos que, bueno, pero eso ya es una crítica al Poder Judicial, ¿no? Claro, ahora, pero ¿para qué hacen eso? ¿Qué fin tienen? ¿Con qué fin para mí hacen? tiene que ver. Lo hacen porque están pasados de cúmulos de tareas y normalmente si hay querellas siempre piden preventiva, entonces es ponerse a establecer como nada, Puede ser, una pelea. doctora, Sí. puede ser también que no se esté aplicando bien el nuevo Código Procesal, bueno, en este caso, ¿no? Hablando de la provincia, que no se esté aplicando bien el nuevo código. El nuevo código. Mira, el nuevo Código Procesal, que el sistema acusatorio está muy bueno, pero todavía operativamente... Exactamente. Es muy nuevo. Imagínate que yo, por lo menos, yo no hago mucho penal, pero siempre que hago cosas mínimas de penal, yo todavía sigo presentando el descargo, porque no puedo sacarme de la cabeza la necesidad de explicar lo que está pasando. Lo cual no sirve de nada, o a veces hasta te complica porque ya estableces una defensa sin ver las pruebas. Pero es como la primera acción que uno dice, no, yo me quiero defender, o quiero defender a esta persona, y explicás,
a ver, en algunos casos, como, no sé, retención indebida, que son delitos menores, está bueno aplicar la idea del descargo porque vos ya estableces, te sacás un tema de encima. Pero en sí, lo que importa en el sistema acusatorio es que vos puedas probar, lo que pruebes, ni siquiera lo que digas. Está muy bueno, pero sí hay que desarrollarlo y te pasa eso. Terminas presentando descargo a veces innecesariamente. O tratando de mostrar tus hechos. Pero la prisión preventiva lo que tiene es que, primero, los riesgos de los funcionarios. ¿Se acuerdan el caso, que fue un caso, bueno, ni una menos surge por ella, el caso de Micaela García, que fue la chica que el juez Axel, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que se llamaba Axel, el juez de Entre Ríos, liberó a un violador que tenía reincidencia, y que fue el femicida que mató a esta chica? Bueno, yo creo que hay un poco de eso, ¿no? De no poder jugar, decir, la responsabilidad del funcionario de, che, si yo no lo dejo preso y este tipo reincide, el responsable soy yo. Pasa con las medidas de acción de protección en la familia mucho. A veces se piden para proteger, no sé, como abogados, abogadas, vemos que, che, mirá, a mí me parece que es riesgoso, pero no lo conozco, no estoy en la familia, yo pido la medida protectoria y a veces sin prueba, digo, ahí es eso, es una medida cautelar. No deja de ser la prisión preventiva una medida cautelar donde vos acreditás la verosimilitud, no probás el delito. Acreditás la verosimilitud, no acreditás el riesgo por él. Acreditás la verosimilitud, es decir, che, mirá, podría repetirse por esto, por esto, por esto. Y muchas veces ni siquiera, es como, mirá, la verdad tiene mucha plata. Eso pasa con la gente de mucha plata, se suele pedir siempre. Tiene mucha plata, se quiere ir del país y borrarse, se borra. Se pide de esa forma, ¿no? ¿Se acuerdan del chico Erguillor, creo que era? Que fue muy mediático, que era un chico de mucha plata, que la madre era jueza, que acosó a una chica en su departamento, y hubo un intento de abuso o abuso sexual, no me acuerdo, me parece que fue como que ella logró salir al balcón, una tentativa vendría a ser más que un intento, y el pibe estaba libre, digo, y la defensa era, no lo dejen irse porque se va a fugar. Bueno, sí, la verdad es que otra más, empezamos otra vez a analizar a través de Foucault. La diferencia de poderes a través del dinero, por ejemplo, ¿no? Mismo en la justicia, ni hablar, porque cuando uno no tiene el dinero, y no critico a las defensoras civiles porque son excelentes profesionales, pero están saturadas de trabajo. Te atienden de 7:30 a 1:30, digo, el derecho a la defensa, a veces, termina siendo lo que puede dar el sistema que está colapsado. Veo, no sé, pienso en los casos de defensores penales, donde tienen una cantidad de defendidos que no le permiten, y ellos tengan 10, tengan 20, tengan 30, cobran lo mismo a diferencia de un abogado de parte. Es recontra difícil mantener un sistema. Imagínense que un abogado penalista, yo no hago penal, ya no hago mucho penal, pero imagínense que un abogado penalista suele cobrar muchísimo dinero por un pedido de excarcelación, por ejemplo. Y miren lo que le estoy diciendo, un pedido de excarcelación. ¿Qué significa? Que no tiene condena firme y yo tengo que pedir que me excarcelen, cuando la regla tendría que ser al revés. Esto es algo que se da muy común, y entonces nosotros como operadores o como agentes del servicio, lo que tenemos que velar es, che, bueno, si esta persona está acá siendo inocente, porque si no tenemos condena, acuérdense del principio de inocente, siendo de inocente, guarda, ojo, cuidemos que esta persona no se vulneren derechos, cuidemos, o sea, todas, pero tengamos el ojo puesto y tratemos de separar a los condenados, ¿no? Eso es como un deber importante, hay una diferenciación. No porque sean distintos, sino porque, a ver, todos, que parece una raro, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho, pero ¿por qué se los tienen que separar? Porque son dos situaciones procesales distintas. Esta persona es inocente. Y está acá como una medida de prevención, protectoria, cautelar, como le quieran decir. Entonces, hay como un ojo que hay que tenerse particularmente con estas situaciones, ¿no? Que yo lo hago más como una crítica al Poder Judicial, pero bueno, ustedes van a ser los que los reciban, entonces. Voy a mostrarles lo que les había contado del informe que se hizo de la Procubin, que la Procubin es la Procuración de Víctimas de Violencia Institucional.
¿Saben lo que es la violencia institucional? Sí, lo vieron bien en perspectiva de género. La violencia institucional es cuando uno recibe violencia a través de los operadores de las instituciones, o a veces se vuelve hasta sistemática, digo, el mismo sistema es violento. Pasa mucho con las víctimas de violencia de género, por ejemplo, cuando se acercan a denunciar. Vos ya lo denunciaste, vos, bueno, nada. Les voy a mostrar el video de la Procubim, lo vamos a ver. Es muy parecido a lo que vimos de Cook en el parcial, pero van a ver cómo los están mirando todo el tiempo y cómo todo esto que vimos que no se hace, se hace. Estamos en Olmos, es una cárcel provincial del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Hicimos una inspección en el día de hoy junto con la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura. En conjunto, es la segunda inspección que hacemos con Procubim y el equipo de la comisión. Llegamos temprano a la mañana, junto con Adolfo Pérez Esquivel también nos acompañó. Hicimos una inspección a distintos pabellones, al sector de sanidad, a los buzones, al sector de ingreso. Y bueno, la realidad carcelaria no se diferencia mucho de las cárceles federales que estamos acostumbrados a visitar. Esto es hacinamiento, condiciones que implican tortura y diferentes situaciones personales que se salen de lo estructural para ser atendidas más personalmente. Volvemos a constatar condiciones que se repiten, por ejemplo, en las celdas de aislamiento, los conocidos buzones, en donde hay personas en celdas de diminutas dimensiones, encerradas 23 horas al día, sin luz eléctrica, con los baños absolutamente tapados, hay mucho frío. El tema de la alimentación es otra cuestión crónica en todos los penales, una comida horrible, incomible, que la pudimos ver, como así también la atención médica, que es nula, y de hecho hoy tuvimos que personalmente llevar a varios internos para que los vean los distintos médicos y especialistas y aguardar a que sean atendidos enfrente nuestro, porque hacía mucho tiempo que venían reclamándolo. Y bueno, nos vamos con la misión de mañana, urgentemente presentar habeas corpus y hacer las denuncias penales porque hemos detectado conductas que rayan o nos parecen delictivas. Así que en eso vamos a trabajar mañana. Bueno, en el caso parece que no tenemos mucho para decir. Como demasiado claro, ¿no? Ya dijeron todo, profe. Es espectacular. Miren, como muy resumido lo que estaba pasando. Me parece que hay algo que para rescatar, que es lo que estamos viendo acá, Ay, perdón. Esperen un segundo que se me prendió un video que siguió ese. Ahí está, no lo podía sacar. Estaba el video y me sonaba en los auriculares. No, lo que les digo es, me parece como muy claro y muy gráfico de todo lo que vimos en ese video de 2 minutos, está
cuando hablan de la necesidad de que tenemos una situación generalizada de vulneración, pero tenemos casos particulares. Y sí, obvio que vamos a tener casos particulares, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Pues son personas. Cada persona que va a estar en ese lugar va a tener una situación distinta. Una situación distinta puede ser de abuso, como también puede ser una situación distinta de atención médica, como también puede ser una situación distinta de atención de una discapacidad o de una cuestión de algún trastorno. Sí. Como una situación perdón, contesté al compañero y me colgué. Como una situación de atención de trastornos psicológicos, psiquiátricos. A ver, la degradación psíquica en este tipo de lugares es como si no tenemos una atención o una medicación, no hay calidad de vida, ni siquiera nada, no podemos, esto no es vida. Y porque por más que se encuentren privados de la libertad, como ya sabemos, estamos hablando casi de más de un 50% de gente sin condena firme. Hay un compañero que dice que es violencia en contexto de encierro. Sí, es violencia institucional. Es un sistema totalmente robusto, caduco. Profesora, una consulta. Sí. ¿Quién determina las conexiones eléctricas dentro del penal? Bueno. De cualquier penal, ¿no? Porque vamos a poner de ejemplo el de acá. Porque en la mayoría tienen mal, los internos hacen conexiones caseras. Y si queda un interno electrocutado, por ejemplo, si vamos a situarnos en el caso de que estemos ejerciendo como funcionarios públicos, o sea, estemos bajo el ejercicio de nuestras funciones. Y le toca ver a Villagra, Joaquín Villagra, lo pongo de ejemplo. En su turno, se electrocuta un interno. O sea, ¿quién es responsable? Porque Villagra no tiene la culpa de que se haya autorizado esa conexión eléctrica casera. Bueno, vamos por un montón de partes. Uno, si está autorizada expresamente, que no creo, hay un responsable muy claro quien dio, si hay un compañero que dice que es el Estado. Sí, el responsable es el Estado, pero vamos a las responsabilidades personales. Villagra que lo vio, Bartolo que estuvo antes y que también lo vio y no hizo nada. O sea, ahí hablamos cuando es el deber de denunciar. Che, no es solamente denunciar cuestiones que tengan que ver, sino la salud, la integridad física, tiene que ver con este tipo de cosas. Che, mirá, te voy a dar 2 ejemplos. Justo la luz de acá arriba hay una pérdida y está por generar un corto. Yo tengo el deber de avisar. De última, si no lo quieren tomar y yo soy un pichi de acá abajo, bueno, denuncio, tratemos de hacerlo por escrito, ¿no? Dejar constancia o delante del testigo. Por ahí un compañero dice, si no lo ves, bueno, ¿qué no viste? Porque una cosa es no ver una conexión mínima y otra cosa es no ver que tenés un cablerío por todas las situaciones. Pero como agentes nosotros tenemos el deber de denunciar. Por más que el hecho sea nuestro o el hecho sea de los propios internos. Digo, el deber de seguridad, que eso es un deber previsto por la Constitución Nacional, es el deber de que yo tengo que salir como entré. ¿Me explico? O sea, si yo salí vivo, si yo entré vivo, tengo que salir vivo. Si yo entré con las 2 manos, tengo que salir con las 2 manos. El Estado tiene el deber de seguridad. Y los agentes y los distintos organismos tienen el deber de seguridad. El deber de seguridad es un derecho constitucional. Y es más, hoy en día se aplica mucho para defensa del consumidor. ¿No? Vos tenés que darme el deber de seguridad, no sé. El Veraz, me pone por error en el Veraz. O me clonaron una tarjeta o lo que sea. Che, vos tenés el deber de seguridad. Vos tenés la seguridad de los datos. Bueno, lo mismo pasa con los agentes. Y yo tengo el deber de dar seguridad. Si soy yo quien tengo la posibilidad de denunciar, yo tengo que denunciar esta situación. Ahora, no sé, se me ocurre a un interno, hacía mucho frío porque las condiciones carcelarias son bastante complicadas, hacía mucho frío, Bariloche, no sé, tenemos acá muchos compañeros y compañeras de Bariloche, le regalan una estufa eléctrica. Y la estufa eléctrica sobrecarga el sistema. Entonces, es ahí donde también tenemos que empezar a delimitar límites, pero eso tiene que ver, por ejemplo, no sé, en el Estado no deberíamos, no sé, en un ministerio, no deberíamos poder llevar nuestras cosas y enchufarlas como si nada, porque eso puede cargar el sistema. Bueno, esas son reglas internas de cómo se van a tener que manejar ante determinadas situaciones. Pero bueno, hay hechos que son mucho más alevosos, no sé, ahí en el video se veía
materia fecal por el pasillo. Digo, y, a ver, el derecho a la higiene es o mandarlo a limpiar a los internos, o mandás a limpiar a quien corresponda, ¿no? Pero eso, Se veía muy naturalizado ahí, profe, todo eso, como que... Sí, las cárceles bonaerenses particularmente tienen características muy precarias. Yo las únicas que conozco son la de Devoto en Capital Federal y la de Seiza, no conozco más, de esta zona de Buenos Aires y Capital Federal. La de Devoto es un lujo, realmente es un lujo, tiene la biblioteca más grande que, no sé, es impresionante, y la de Seiza es compleja. En la provincia de Buenos Aires sí está muy naturalizado, y hay situaciones, es más, las cárceles de mujeres, no sé si alguna vez habrán tenido la posibilidad de ver cárceles de mujeres con maternidad, o sea, las áreas de maternidad. Las áreas de maternidad son hermosas, pero vos salís de esas áreas porque hay como un resguardo hacia los niños muy importante, ¿no? Hay defensores de niños, pero cuando vos salís de esas áreas hay situaciones como muy complejas en cuanto a higiene, hacinamiento, porque piensen que a veces la situación de higiene en condiciones de hacinamiento son muy difíciles de mantener, no sé, piénsenlo en una familia de 8 personas viviendo en un monoambiente. ¿Cómo mantenés el higiene en esa situación? Entonces, a veces son consecuencias que vienen de temas mucho más complejos, ¿no? Digo, che, bueno, los internos son todos unos sucios, sí, pero tenés 5 durmiendo en una celda de 2x2. Hay una responsabilidad. Están muy sobrepobladas, en realidad, las cárceles. Las cárceles no, bueno, no entran en los pabellones. Exacto. Es un poco ahí lo que hablaba que me pareció espectacular del video de prisión preventiva de Costa Rica, ¿no? No conseguí uno que me gustara de acá. Pero che, tenés un montón de gente acá que está sin condena firme, ¿no? Digo, como para empezar a replantearse determinadas prácticas normalizadas. Por eso siempre digo, cuando la tele habla de la puerta giratoria, guarda, porque empecemos a ver qué es la puerta giratoria. Digo, sí es cierto que si una persona comete un delito y vuelve a reincidir, y bueno, hay otros, pero si mientras no tenga condena firme, digo, hay una cuestión media dudosa, ¿no? Y si nosotros tenemos el 50% de la población, en el último informe, creo que era del 2017, de la provincia de Santa Fe, eran alarmantes los números. Estábamos hablando casi de un 70% en Santa Fe de prisión preventiva. Entonces, es un poco lo que decías. Si seguimos a este ritmo, vamos a tener que terminar haciendo una cárcel por año. Pero bueno, eso ya no es una crítica al servicio penitenciario, sino al Poder Judicial. Pero es real, no es. Y por último, el caso que le había hablado de Carla Figueroa, que esto es un poco para ver cómo se actualiza el derecho, pero es un poco también el hecho de el trabajo social dentro de... hay una compañera que pregunta cuántos internos pueden vivir en un pabellón. La verdad es que depende del tamaño del pabellón y depende de las condiciones que se puedan dar. Digo, en un pabellón 2x2 no pueden vivir, o sea, imagínense que para vos darte una habilitación de un local comercial necesitas 1 metro cuadrado por persona. Más o menos. Acá en Viedma por lo menos es así. Imagínate que tenés viviendo 5 personas en 2x2. Digo, 7, 8, no hay. Y digo 2x2 digo, no hay ni siquiera posibilidades. Un boliche tiene una habilitación de ese nivel. Bueno, muestro el caso de Carla Figueroa y lo analizamos y vamos ya cerrando y viendo qué entra en el parcial y qué dudas tienen para los que del recuperatorio en general. Carla Figueroa aceptó casarse con el hombre que en su momento la había violado. Esta mujer fue asesinada. Está acusado este hombre de haber concretado esta muerte. Beneficiado por la figura del avenimiento, Tomaselli salió en libertad. Los jueces no analizaron el perfil violento del victimario
y sus antecedentes como violador. Solo unos días bastaron para que la relación entre Tomaselli y Figueroa terminaran de la peor manera: el asesinato de la mujer en la provincia de La Pampa. La realidad es que esto figura dentro del Código Penal y la figura del avenimiento, que realmente es una aberración desde el punto de vista político, jurídico y de derechos humanos. Porque en esta ley del Código, lo que expresa es que puede, a través del libre consentimiento de la víctima y en igualdad de derechos, puede decidir la víctima pedir el perdón a través de la unión con ese violador en este caso. Y la realidad es que en este caso era claramente una locura, porque esta mujer, después de la violación, no contó con ningún tipo de asistencia psicológica, ni de asistencia integral, ni de asesoramiento. De hecho, el violador estaba en una comisaría común del pueblo, o sea, sabemos cómo se manejan en los pueblos, y realmente los jueces tendrían que haber velado por los derechos humanos de esa víctima. Y si bien figura dentro del Código Penal esa medida como una medida excepcional, donde el tribunal puede acceder o denegar este pedido de la víctima y del victimario, la realidad es que lamentablemente la justicia, nuevamente esta justicia machista, decidió por la vida de esta mujer, que hoy estamos lamentando un nuevo femicidio más. El artículo 132 está contemplado en la reforma de 1999 de la Ley 25.087 y tiene su antecedente en el Deuteronomio, una ley patriarcal con 3.000 años de antigüedad. Bueno. Qué terrible eso. ¿De qué año es el video? Creo que el caso de Carla Figueroa fue en el 2014, más o menos. Pobre las mujeres que vivían y que padecían en ese tiempo lo que era el advenimiento, porque ahora el Código Penal no está vigente eso, ya no. No, se derogó, y el caso se deroga, la ley se llama Ley Carla Figueroa. El caso tipo que llevó a que se derogue fue esto. ¿Pero por qué? No es que la mujer no esté en sus cabales. ¿Se acuerdan el caso de, cómo se llamaba? Había sido una... Igual tampoco fue hace muchos años atrás. No. Es más, creo que el avenimiento se derogó, ya los busco, derogación del avenimiento, creo que fue en el 2016. Porque yo en esa época estaba haciendo el posgrado y fue mira, justo hubo... En el 2011 fue profesora. 2011, 2012. De Carla. Sí, en el 2011 y en el 2012 se presentó el proyecto de derogación. Sale en el 2012. 2012 fue el 2011 el caso, 2012 la derogación. Es decir, estamos hablando hace 10 años. Entonces, digo, ¿no? Porque lo que estamos acá omitiendo es la importancia del acompañamiento de las víctimas y también de la atención de salud mental de los reclusos. Porque imagínense que le hubieran hecho un perfil. Digo, nadie puede ser obligado a declarar en su propia contra. Sepan que, por ejemplo, muchos defensores penales acá en la provincia se niegan a las pericias, por ejemplo, psicológicas. ¿Por qué? Y porque la realidad es que si yo tengo un artículo de la Constitución Nacional que dice que yo no puedo ser obligado a declarar en mi propia contra, imagínense una pericia que sale mal. ¿Qué es? Es como que estoy declarando en mi propia contra. Entonces, la mayoría se niegan a las, salvo que sean inocentes, normalmente se niegan a las pericias psicológicas o psiquiátricas porque no sabés lo que te puede dar ahí. O le puede dar a tu defendido. Entonces, digo, pero la atención de la víctima o empezar a ver si la persona entiende el acto es una protección de derechos humanos, ¿no? Acá, a ver, yo lo que quería ir más que nada con mostrándoles este video era un poco de cómo cambian las sociedades, ¿no? Porque teníamos algo de hacía 3.000 años que era, bueno, si vos te casás con tu violador se termina el delito, como si no hubiera sido delito en el momento que se cometió. Pero sí empezar a eso, el ojo crítico de lo que está pasando, ¿no? Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt
es un caso muy conocido que pasó en Colombia con las fuerzas paramilitares que hay en la selva. Ella, mujer, estuvo presa muchos años y cuando la rescataron tenía el síndrome de Estocolmo, había tenido un hijo con uno de sus, de que los habían capturado, y ella estaba como en un estado de enamoramiento. Digo, hay un montón de cuestiones que deben ser atendidas a nivel de derechos humanos, tanto para quien se encuentra en situación de detención, que tiene el derecho a una atención psicológica. Por eso, por ejemplo, es muy difícil levantar el secreto profesional en caso de psicólogos. Es muy difícil, salvo que lo autorice la propia parte. Pero pedir que un informe de... Nada. Lo que sí se puede hacer es obligar a hacer tratamiento psicológico a la parte, a tener un control psicológico. Igual ella, sus padres también habían pasado lo mismo. Su padre también había matado a su mamá. Sí, el caso de Carla. El caso de Carla, además Carla, su hermana, tenía una situación de abuso y violencia también, o sea, el caso de Carla era muy complejo en particular. Pero Carla... Tendrían que haberle mandado al psicólogo y nunca lo hicieron. Es que miren algo que yo les voy a contar, un caso particular que tengo yo en el estudio, es un caso de abuso sexual, donde, bueno, era la pareja de la madre de la niña, es el padrastro de la niña, abusó durante muchos años sexualmente de ella, ¿no? Causa penal, bueno, nada, cuestiones de forma de proceso. Les voy a contar algo. El violador no tiene trabajo. Como no tiene trabajo, el violador, en este caso, vamos a darle el principio de inocencia porque está libre, el presunto abusador no tiene trabajo, entonces tiene defensor oficial. La madre sí tiene un trabajo medianamente bueno, o sea, no fortunas, tiene 3 hijos, 4 hijos con el abusador y una hija aparte, 5 hijos. Cobra, no sé, ponele, voy a dar un ejemplo, 150.000 pesos, como decir, cobra bien, pero además de su vida, de mantener a estos chicos, porque el tipo no trabaja, el tipo está en otro lugar, el tipo tiene que pagar a su querella, porque si no la causa no avanza, tiene que pagar los abogados para la causa de familia, porque tiene que renovar la perimetral cada 3 meses, porque tiene hijos con el abusador. Entonces, ahí es donde, al final hay un montón de derechos, y para las víctimas, a veces nos olvidamos de los derechos de la víctima. Yo soy garantista, yo no digo que esta persona si no tiene trabajo no tenga que tener un abogado, ¿no? Pero como sociedad, ¿cómo resarcimos a las mujeres que son víctimas de violencia? Me pasa mucho a mí que vienen a verme chicas que tienen recursos, como trabajos de recursos muy acotados, o salarios bajos, o nada, situaciones complejas, donde quieren un abogado particular porque los defensores civiles, como tienen tanto trabajo, por ahí no le pueden dar la atención, o en la desesperación que tienen necesitan resolver urgente. Y normalmente los violentos o las partes que fueron denunciadas van con defensores oficiales y total. ¿Entendés? Como la protección de la víctima, ¿dónde queda? Digo, es un análisis mucho más profundo, pero digo, en esta contracara, viendo el caso de Carla Figueroa, parece que nos estamos olvidando de la atención primaria que necesitan las víctimas, que es la atención psicológica, por ejemplo, y la atención secundaria, que es la atención de defensa, porque está la derecha de defensa en juicio. Pero yo también tengo que defenderme, ¿no? Y hay una cuestión de una violencia estructural, que es la violencia, vamos a ponerlo heteronormada, patriarcal, que genera muchos conflictos a la hora de aplicar y ejercer los derechos. Me digo que me fui por las nubes con ese tema, pero bueno, tenía que ver con lo de Carla Figueroa. No sé si alguien quiere acotar algo más de lo que vimos. Una consulta, profesora. Sí. De acuerdo a lo que estaba diciendo, usted, situándose desde el caso que acaba de dar, que acaba de mencionar recién, ¿qué opina del Código Procesal Penal? ¿Beneficia mucho al imputado o a la víctima? El Código Penal nunca beneficia a la víctima. Bien. En este caso particular que te nombro, yo estuve mucho tiempo ejerciendo en Capital Federal. Y ese caso es un caso que me quedo de allá. Yo voy y vengo. Tengo las matrículas activas en los 2 lugares, acá en Provincia de Río Negro y en Cava. Pero... y el sistema acusatorio es acá en Río Negro. Allá tenemos todavía el sistema viejo.
La realidad es que la víctima nunca, desde el derecho penal no está amparada. Imagínense que la víctima, ni siquiera la querella te la tiene que aceptar el juez. Bueno, acá en el sistema acusatorio no, pero digo, uno puede ser parte e impulsar el proceso. Pero tenés que presentar una querella. No hay un defensor oficial de querellas, ¿no? Claro. Digo, el defensor oficial es para el imputado, el resto te lo lleva el fiscal. Y si el fiscal que te tocó no es bueno, estás al horno, porque no lo vamos a poder ni notificar. Es como muy complejo el tema de las víctimas. El derecho penal es garantista, y la garantía es para el imputado, es pro reo, como se dice. Bueno, nosotros tenemos varios principios, pero tenemos el pro reo, el pro trabajador y el pro consumidor. Esos principios tienen, por ejemplo, principio de gratuidad, el pro consumidor y el operario, por el principio pro operario, gratuidad. Bueno, gratuidad también el pro reo tiene, y el resto, no existe un principio pro víctima, no los olvidamos, quedó por ahí dando vueltas. ¿Alguna duda más sobre el tema? ¿Alguna que alguien más quiere participar? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Sí, una duda. Aspirante Agente Mella. Prácticamente tenemos que denunciar cada cosa que vemos, o sea... No sé si cada cosa que ven, porque pueden ver muchas cosas, sí, pero cosas que violenten o abusen los derechos humanos. La responsabilidad básicamente cae en nosotros. Sí, porque imagínense que después ustedes, quienes van a pagar por esos delitos, normalmente van a ser ustedes, o sea, normalmente no van a ser ustedes. O sea que el deber de denunciar tiene como contracara que si no denuncian, la responsabilidad de lo que pueda pasar. Hay un caso que me hubiera... Sí, todas las irregularidades no tanto. En mi caso es todas las violaciones a derechos humanos. Después de irregularidades van a haber muchas, pero depende de qué tipo de irregularidades es el grado de denuncia, o por ahí la pueden corregir. Che, irregularidades, una toalla... No sé, una toalla colgada en una bombita. Bueno, esa irregularidad la pueden corregir, no es necesario denunciarla. Pero sí, cuando haya irregularidades de derechos humanos, ustedes tienen tienen la obligación de denunciar o por lo menos comunicar, porque no significa ir a hacer una denuncia, ¿no? El otro día veía el caso, ay, a ver si lo tengo, no, pues ya es tarde y si es re largo. Cook hizo el video de ¿se acuerdan los chicos que mató la policía en Pergamino era? Que son 4 chicos que iban en un auto, que la policía los empezó a perseguir y a pegar tiros, volcaron y se murieron, eran niños, tenían 15, 16 años. Bueno, Cook, que es el mismo que les salí el video de la cárcel, de Caseros, dice si se puede cambiar el Código Procesal. Sí, lo tienen que hacer los legisladores. En realidad deberíamos tener una ley de protección integral de las víctimas como corresponde, y hay muchos proyectos de atención gratuitas, abogados gratuitos, abogados de las víctimas. Nosotros en Río Negro tenemos algún recontra beneficio, por ejemplo, que en Capital no está. Nosotros acá si no tenés los recursos para pagarlos, tenés el defensor civil. En Capital Federal, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, son los alumnos de la facultad de la UBA los que te asisten. Un poco más. Acá por lo menos hay un acceso a las víctimas un poco más. Pero para llevar penalmente, los civiles no entran en ese rol. Pero sí estaría bueno, por lo menos, ayudas asistenciales, ¿no? Nosotros acá hoy tenemos vigente el acompañar. El acompañar es un subsidio que se le da a las mujeres víctimas de violencia de 35.000 pesos mensuales por 6 meses. Pero estamos hablando de mujeres que no tienen trabajo, o sea, no es para todas. Si vos cobrás más del salario mínimo vital y móvil, capaz de tener 6 pibes y cobrás 50.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, y el tipo se fue, no sé, y no podés ingresar al programa acompañar. También hay programas de asistencia a través de unidades de alimentos para víctimas de violencia, pero necesitamos leyes integrales de representación efectiva. No sé, bueno, tenemos la figura de defensor de niños, pero capaz que hasta figuras de lugares especializados para atención de víctimas de violencia. Pero nada, son todos proyectos de ley, más que nada para esos casos. Igual, son proyectos que no
no han llegado a nada, porque hay muchas mujeres que han hecho la 30-40 y siguen muriendo igual. Sí. Yo soy especialista, una de mis especialidades es en violencia intrafamiliar, y yo me dedico acá en Viedma a violencia familiar, básicamente. Nada, yo recibo muchos casos de mujeres con 30, 40, y muchas veces uno pide medidas de protección y las medidas de protección tardan en llegar, o la jueza considera que no son necesarias, o que hay una autocuración. Y después pasan cosas, y ¿quién es responsable de traer de vuelta la vida? ¿No? No existe, no hay posibilidad. También el sistema es muy lento, entonces a veces uno necesita, por ejemplo, no sé, yo denuncio un caso de abuso de un papá hacia sus hijos. Lo denuncio a través de un indicio, que es como una sospecha, no un hecho certero. O sea, no es que sino que veo que mi hija tiene indicios de abuso. Por ahí el proceso es tan largo que hay una interrupción en la comunicación de muchos años. O sea, lo que necesitamos también son procesos rápidos y efectivos para no vulnerar los derechos de los niños y las víctimas. Porque muchas veces las medidas, como no hay prueba para dar una medida protectoria, y después tenemos instituciones que tampoco funcionan, ¿no? A la hora de hacer los informes, no sé, que los informes no son buenos, los informes no reflejan la realidad, los informes se hacen muy rápido y para todos por igual. Digo, es un sistema que está trunco y que tenemos que empezar como a trabajarlo. Y eso es también en el ejercicio de la profesión, a ustedes les va a pasar que van a tener que tomar medidas, y muchas veces lo que ustedes puedan hacer puede generar un cambio. Mínimo capaz. Pero, che, mirá, en la cárcel, no sé, les estoy dando un ejemplo porque desconozco, pero vamos por la federal. La UF 12, de acá de Viedma, tiene calabozos de castigo y tortura. Bueno, alguien se la tiene que jugar, ¿no? Sí, como un compañero dijo en la primera clase, que no me lo voy a olvidar, que me quedó grabado, ¿qué hacemos si nos pasa esto? ¿Cómo denunciamos? ¿Cómo se denuncia esto? Bueno, ustedes tienen un sistema muy marcado de piramidal de mandos. Bueno, analizar o llegar a la última instancia si se ve que todo el sistema está trunco. Y la respuesta del compañero, que no me acuerdo quién fue, dijo, pero así nos van a trasladar. Bueno, ese es el sistema con que hay que luchar, ¿no? Ese es, porque hay mucha corrupción. Bueno, uno de los puntos esenciales de que dice la guía es, no me voy a someter a hechos de corrupción y voy a luchar contra ella. También yo les puedo hablar desde un sistema ideal, porque yo tengo el deber de explicarle cómo sería el sistema ideal. Ustedes van a hacer en sus funciones lo que puedan. Lo que sí les tengo que transmitir es, no torturen y traten de evitar el malestar de las personas. El deber de denunciar lo tienen. Si ustedes nos denuncian, las consecuencias van a ir hacia ustedes. Ustedes tienen el deber. Imagínense que ustedes, por miedo a que los trasladen, no denuncian. Y ahí mueren personas. Chicos, van a ir presos. No sé, prefiero el traslado. ¿Me explico cómo empezar a trabajar las responsabilidades que pueden tener por el incumplimiento de las funciones? Profe. Sí. Y si en vez de un traslado, supongamos algo peor, que nos den una baja, o sea que... Bueno, sepan ustedes que para darle la baja tienen que tener una causa. Y sepan ustedes que si ustedes hicieron una denuncia, y esto sí es así y es así, ustedes hicieron una denuncia, y ante la denuncia, la respuesta... Tengo un caso que es un caso personal, que es un caso que se hizo muy conocido en Buenos Aires, de dos chicas que trabajaban para un centro cultural muy conocido del gobierno de la ciudad, el Centro Cultural San Martín. Ellas denuncian a un superior por abuso sexual. O sea, presentan una denuncia en el ámbito laboral por abuso sexual. Mandan una carta de documento. Al día que llega la carta de documento, que la recibe este jefe, que era Pimentel, que salió en todos los diarios, si lo quieren ver, es el caso de abuso sexual Pimentel del Centro Cultural de Cava. Estas chicas denuncian al tipo por abuso. El tipo al día siguiente les manda la carta de despido, que se les finalizaba el contrato. Estas chicas tenían una contratación precaria. Es muy común en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que todos sean monotributistas. Cuestión que ellas presentan un recurso con toda esta situación. Sí, se comieron 7 meses sin laburo. A ellas las reinstalan
y a él lo echan. Un caso de abuso sexual muy heavy, a él lo echan en noviembre y en febrero lo condenan penalmente, porque cuando las echaron, ellas lo denunciaron penalmente. Bueno, si es la baja, hay un sistema, o sea, digo, si ustedes denunciaron por escrito que había violaciones a los derechos humanos, tortura en la UF12, que no es lo importante, lo pongo así para salirnos del sistema provincial, ¿no? Y a ustedes los echan, sepan que en ese caso es como una presunción, digo, me echaron porque los denuncié. Digo, bueno, que te hay echen un no proceso. sería lo grave. Lo grave ¿Cómo? sería que te echen no sería lo grave. Lo grave sería que te imputen un delito al cual vos tal cual, sí. viste, no denunciaste, pero lo viste y no hiciste lo que deberías haber hecho como funcionario público. Imagínense que mañana, como funcionario público, muere en la cárcel que ustedes están, en la prisión, que en el servicio que ustedes están asignados, hay tortura y muere gente todo el tiempo por tortura, porque eso pasa, o sea, y ustedes no denuncian, y ustedes lo ven. En el caso este que les contaba de los chicos, creo que era de Pergamino, que fallecieron los 4, hay 25 imputados. 25 agentes separados del cargo por ocultamiento, por afectación de la prueba, por gente que no tenía nada que ver, pero empezó a tapar, rompieron las cámaras de seguridad para que no se pudieran ver los videos, alteraron las filmaciones. Digo, 25. Estamos hablando que claramente en el auto que hizo la persecución habían 4. 25 procesados. Y muchos de ellos por complicidad, por saber lo que estaba pasando. Digo, esas son las consecuencias a las que se atienen. Y estamos hablando de vulneraciones, la tortura puede derivar en la muerte, no es que, imagínate cargar con un homicidio, y no me refiero solamente a la conciencia, digo, a una pena de homicidio. A un homicidio en abuso de la autoridad, o sea, agravada, mínimo te comes 20 años adentro. Y mínimo que lo que te va a pasar es que a veces el mismo sistema, al ser piramidal, quien está más en el contacto y tienen más responsabilidad son los de abajo, porque tienen el contacto directo con los reclusos. Digo, no sé si me prefiero callarme la boca a comerme un preso, a arruinarme 20 años de mi vida preso por una muerte. Digo, esos son los deberes, yo tengo que trasladar. Digo que no hay mucho que pensar ahí. No, para mí no. Digo, tampoco vamos a andar denunciando, no sé, que a todos el tiempo funcionarios por cosas que no son delitos, ¿no? Digo, había una época donde se daba mucho, en la administración pública, por ejemplo, no, tal me sacó la silla, tal, bueno, digo, hay denuncias y denuncias, pero los hechos que pueden llegar a darse en el sistema penitenciario, a ver, no sé, voy a pensar, un superior no le dio una toalla no le quiso dar una toalla, bueno, digo, no vamos a estar denunciando todos los pequeños hechos, pero sí, a nivel macro, che, mira, no le da toalla, no le deja limpiarse, no los deja bañarse, no los deja, eso sí es una cuestión grave. Y muchas veces, podemos solucionarlo nosotros, ¿vieron lo que hablábamos? Che, hay una conexión clandestina. Tic, tic, se desarma, se lleva y se va. No necesitamos andar haciendo tramiteríos todo el tiempo para la defensa del sistema carcelario, de la integridad de la edilicia. Digo, igual, si te están muriendo de frío, no sé, hasta haría tienen una estufa eléctrica que puede colapsar el sistema se están muriendo de frío, y bueno, a veces hay que poner una balanza. ¿Alguna duda más? Profe, me quedé con esto de que, o sea que si es que también te dan de baja, no es que automáticamente pasás al día siguiente no tener un sueldo, o sea, lleva un proceso, te pasan una disponibilidad en la que lleva el proceso, una investigación y todo eso. Sí. Eso. Y además, mismo, chicos, o sea, vuelvo al principio pro operario, que no existe pro víctima,
si ustedes tienen una situación así, pueden contratar un abogado. El abogado no debería cobrarles hasta tanto ustedes no tengan, o sea, el proceso laboral, cualquier abogado con un proceso laboral les pida un anticipo, está vulnerando principios de derecho laboral. El abogado no cobra hasta que no hay un objetivo. Diferente sería que te pida una carta de documento, algo como que no sea llevar todo el trámite, pero digo, si ustedes van a un juicio laboral, sepa que el juicio laboral se cobra cuando termine el juicio y hay un objetivo. Y eso es el principio de gratuidad de los procesos, que lo tiene el consumidor también. O sea, ahí me dice, si lo puedo pasar y puedo contratar. Y no, porque yo trabajo para el servicio, sería como que estaría de los dos lados. Dice, hay un compañero, puedo decir, cuando hay corrupción el sistema penal falla. Sí, obvio. El sistema, la corrupción genera, imagínense, voy al hecho de corrupción más evidente, el robo de dinero, ¿no? El hurto, o la estafa del Estado, el desfalco al Estado, la defraudación al Estado, cualquiera de los nombres que tenga. Y obvio que va a fallar el sistema, si no vamos a tener, bueno, ahí tenían muy claro en el video, les daban alimento que dice que era incomible, no tenían condiciones de salubridad, no tenían, y sí, se meten la mano en la lata, no va a haber para darle a los reclusos, ¿no? Entonces la corrupción es un hecho de vulneración de derechos humanos, por ejemplo. ¿Algo más? ¿Quieren de este tema? Bueno, tema parcial. Entonces es jueves que viene, a las 7 de la tarde, 19 horas. Les doy 10 minutos de tolerancia, como todas las clases. A las 10 arrancamos. 1 hora, 1 hora y media, depende del parcial que lo estoy definiendo. Va a ser por un sistema de planillas que pues yo le voy a mandar el link y a cada uno se les va a reorganizar la planilla. Todavía no sé cómo corriges, no lo puedo, estoy aprendiendo a usarlo. Todavía no lo puedo corregir, o sea, no puedo usar el sistema de corrección automática. O no me sale, ¿no? Básicamente. Así que por ahí los corrijo yo después, cada uno viendo la pregunta. Va a ser práctico. ¿También lo va a hacer en la plataforma? ¿Cómo? ¿Ese link también lo va a hacer en la plataforma? Sí, porque hay mucho problema con el mail interno. Por ejemplo, yo hoy recibí un mail de una compañera que era de hace unos días, y yo hoy recién lo vi que estaba. Sí, lo voy a dejar en la plataforma. Vamos a hacer como la vez pasada, voy a poner parcial, segundo parcial. Y les voy a dejar lo habilito, si quieren, así, nos conectamos a la clase, a las 7:10 yo se los habilito, entran todos, tratamos de hacerlo la mayoría con la cámara abierta, igual el parcial como la vez pasada, no se va a poder hacer si no estudiaron. Si no estudiaron, en la hora y media hora que tengan, no van a poder estar revisando lo que tienen, así que quien quiera, si alguno revisa y no lo descubro, no van a poder hacerlo, por lo menos no van a llegar. No va a ser nada, ese sí que no va a ser nada difícil, no va a tener ningún grado de complejidad. Es multiple choice, sí. Multiple choice y completar palabras. O sea, respuesta de 2, 3 palabras. Como fueron, ¿se acuerdan en el parcial que la última era qué tipo de acciones? Y ustedes tienen que poner acción positiva. Bueno, puede llegar a ser así. Se toma entonces, yendo a los temas. Unidad 4 y 5. Sociología de la pena, sistema penitenciario como mecanismo de control social, panóptico, modelos de actuación penitenciaria, los 4 modelos, más que nada democrático y autoritario. Democracia de actuación penitenciaria, es un texto muy cortito. Y después, código de conducta. Disculpe, sí. Otra vez, ¿podría repetir, por favor? Se me entrecortó. Sí. Unidad 4 y 5, Sociología de la pena y control social, el sistema penitenciario como mecanismo social de control del Estado, lo cual incluye panóptico y todas esas teorías que vimos acerca del poder y los sistemas de socialización de la población, normalización, la conducta sería desviada, como dice un poco Foucault. Esos son los videitos
están re claros la explicación. Después, los modelos de actuación penitenciaria, los 4, muy importante, democrático y autoritario. Democracia y actuación penitenciaria. Eso entra. El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entran los 8 artículos y la interpretación que tiene el código de conducta. Este que está acá. Profe, más despacio, por favor. Sí, perdón. ¿Están anotando? Igual entra todo lo que está. Sí, estamos anotando. Profe, había dicho conducta. Sí, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Profe, perdón, los 8 artículos, ¿cuáles serían? Los que vimos la vez pasada están en el PowerPoint, los que hablan del respeto a hacer cumplir los derechos humanos, evitar la corrupción, denunciar, la obligación de denunciar actos. No los conozco los 4 del culo de memoria, pero son los de código de conducta, que ya te digo, era cumplimiento de los derechos humanos, desempeñan las tareas con dignidad. Y fíjense cuando entran al manual que cada uno tiene un comentario y te lo explican bien cada uno de los artículos. Bueno, eso se va a tomar. Profe, básicamente entonces es la unidad 4 y 5. 4 y 5, sí. Entra todo directo ahí. Voy a sacarles un texto porque soy buena, ¿no? El texto de, ya les digo, democracia y actuación penitenciaria. Me salté la mitad de lo que dijo, no alcancé a escribir. No, no se preocupen. Me entra en unidad 4 y 5, les digo lo que no entra. No entra, sí entra para el final, regular, final libre, no regular. El de democracia y actuación penitenciaria. Ese lo sacamos. Es decir, que de la unidad 4 entran los 2 videos de Foucault y modelos de actuación penitenciaria. Y unidad 5 entra el código de conducta comentado, que son los 8 artículos, el resumen de manual de práctica penitenciaria, que son 9 hojitas, y lo que vimos hoy, que son las 22 hojas de los cuadritos, no sé si ven ahí, que son los cuadritos que... Exacto, entra todo, unidad 4, hay un compañero que puso unidad 4, 5, todos menos actuación, democracia, lo que dice el Servicio Penitenciario de Democracia. Esto, que es en la práctica, es donde más me voy a centrar. Se va a tomar todo, pero eso más. Terminado el parcial, vamos Profe, a... Sí. cuando realicemos el segundo parcial, después para el final, ¿tendremos alguna clase? A ver, me parece que no hay, pero si quieren podemos poner alguna. Como para guiarnos con los temas, profe, más que nada. Si somos regular o libres y eso. No hay, pero hay profes que por ahí ellos no arman una clase. Sí, si quieren, no me parece que la entrega de notas ni siquiera queda un jueves. Me pusieron la entrega de notas, me parece un... A ver. Ya lo estoy mirando, 27. Bueno, claro, me pusieron un miércoles. La última, o sea, yo tengo la entrega obligatoria de notas. Salvo que si quieren, el 14, que el cierre lo puse como asincrónico, lo hagamos sincrónico. Parece que nos queda re lejos del final, pero por ahí si les sirve, lo podemos hacer ahí. O que si quieren hacerlo otro día, lo hacemos otro día, pero no sé cómo estarán de disponibilidad. Porque no tenemos jueves. Fíjense que el jueves hoy es 30. La próxima es el parcial. El cierre me queda ese día. Y el recuperatorio, el 27 es miércoles, ya no tengo más jueves. Claro, profe, pero nosotros le decíamos el final. ¿Quieren que nos juntemos el 28 del 7? Jueves 28 para preparar el final. Sí, profe. Entonces, ponemos el 28 del 7, Sí. ya me lo agendo. El 28 del 7 a las 19 horas. Profe, creo que esa semana es de recuperatorios, ¿o no?
Depende cada profesor. Nosotros teníamos, el recuperatorio mío es el 21. Igualmente, no sé qué profesor les va a tomar el 28 porque el 27 hay que enviar las notas. Es el cierre. Del 21 al 26 me parece que son recuperatorios. Sí, claro, yo les tomo el 21. Porque a mí no me pusieron el 28, o sea, quedé como... No tengo que entregar antes, así que no puedo tomárselos en otro momento. Bueno, entonces hacemos parcial el 7, el 14 que quieren hacerlo sincrónico para los que van a recuperatorio, ¿les parece? Sí, profe. 14 los que van a recuperatorio lo hacemos sincrónico. Mi idea es el 12 mandarles el tema a los que tienen 6, que son el 50%. Perdón, 6 no, 5. Los que no llegaron al 6, los que tienen 5. Los que tienen 5, trabajo práctico, se los voy a mandar seguramente. Sí, se los voy a mandar a ver, el parcial es el 7, se los mando el 13, más o menos, el trabajo práctico para que tengan más de una semana para hacerlo y defenderlo. Entonces, modalidad recuperatoria, o sea, final, segundo parcial lo hacemos choice. La otra clase, van a clase quienes van a recuperatorio. Si quiere ir a alguien porque le interesa ir, que vaya, pero vamos a ver un poco los repasos de todos los temas. Entonces, bueno, entonces el 14 del 7 hacemos repaso de recuperatorio. 21 del 7, recuperatorio. O sea, 13 del 7 le envío a TP, para los que tienen 5. 14, clase para repaso para recuperatorio. 21, recuperatorio. Acuérdense cómo lo vamos a hacer. Los que tienen 5 del primer y segundo parcial van a entrar a las 7. En esa hora resolvemos la defensa de los trabajos prácticos, que los van a tener que mandar 2 días antes. Yo igual a cada uno, estos casos son más puntuales, porque imagínense que ustedes que rindieron el primer parcial son 96, y que tienen 5 son 12. O sea que a cada uno que sacó 5 yo le voy a mandar su mail. Ahí lo estoy explicando. Cada uno que tiene 5 va a tener un recuperatorio que es distinto, va a ser la defensa de un tema. Pero ese tema va a ser a través de un trabajo práctico. Entonces, yo el día 13 les voy a estar mandando a cada uno en particular el tema del trabajo práctico. Quédense tranquilo que el trabajo práctico va a ser un tema que vimos en clase a desarrollar y posiblemente el tema que les fue mal en el parcial. Porque la mayoría que se sacó 5 en conceptos está un 50% bien y hay un 50% que está flojo. Y normalmente los grandes errores fueron en categorías sospechosas, en acciones afirmativas. Entonces, por ahí lo que puede pasar es que les mando una noticia y le pidan que desarrollen el tema, o les mande el tema y les diga que busquen una noticia. Y los que sacaron menos de 5 van a recuperatorio del parcial. O sea, rinden todo el tema. Porque si hay menos de 5 ya es menos del 50%. Así. Profe, consulta, Sí. ¿eso el 21 también? El 21, y lo vamos a hacer a las 8 de la noche. O sea, a las 7 entran los que tienen 5, vamos a estar todos, bueno, si quieren venir los que tienen menos, que sacaron menos de 5, pueden venir porque va a ser tipo una clase que va a tener que dar el compañero, 5 minutos cada uno, explican su trabajo. Explican su trabajo y salen, se van. Y a las 7 a las 8 ya estamos con todos los que desaprobaron, los voy a mandar a espera a todos, y van a ir entrando de a uno, vamos a charlar un rato de los puntos que más flojos tuvieron en el parcial, pero entra todo. O sea, yo les puedo preguntar cualquiera de los temas. Esos que quédense tranquilos, porque muchos tienen miedo al oral, y la realidad es que lo tomo oral para poder ayudarlos, para saber, porque a veces escribir
o sea, no nos preparan para escribir y explicar nuestras ideas a lo largo de la vida. Entonces, a veces tenemos los conceptos, pero no sabemos explicarlos. Entonces, la idea del oral es que charlemos un rato el contenido. Tengan en cuenta que traten de que desaprobaron los primeros, no desaprobar primero y segundo, porque va a ser como un final. No, nada más eso, porque se les va a complicar más para estudiar. Profe, y si se desaprueba el segundo parcial, ¿cuándo sería el recuperatorio? No, son recuperatorios juntos. Se recuperan los dos juntos. O sea que sería como un final. ¿Cómo, profe, si aprobás el primero y desaprobás el segundo parcial? El mismo día. El mismo día. Si tenés 5, vas con un trabajo. Por eso el trabajo yo se los mando el 13, porque ya voy a tener las notas del segundo parcial. El final sí es choice. El final es choice. Igual que los parciales. Quienes vaya a regular todo lo que vimos en clase. Quienes vayan libre, es más teórico y un poquito más complejo porque van a incluirse temas que por ahí están en los textos, pero no los vimos en clase. O sea, todo lo que yo dije que salía. Libre vendría a ser cuando desaprobás un parcial, vas al recuperatorio y lo desaprobás, irías libre ahí, sí, ¿no? Exacto. Final libre. La idea mía es que, la realidad es que por eso va a ser, este parcial realmente va a ser fácil porque la temática es fácil. Quienes desaprobaron el recuperatorio, el primer parcial con menos de 5, estudien, pero no estudien para repetir como loros porque vamos a estar charlando, va a ser como una charla de, nada, capaz que se me ocurre mostrarles una noticia, capaz que algún trabajo de sus compañeros, si estuvieron presentes que estuvo bueno, che, ¿qué opinas de esto? La idea es que yo quiero que aprueben. Pasa que hubo muchos parciales, que más que nada los que tuvieron menos de 5, que realmente había conceptos que no estaban. Hubo muchos no. De los 24 que desaprobaron, hubo al menos 6 que confundieron el concepto de categorías sospechosas. Lo hicieron al revés. Hubo un par que no pusieron, o sea, que el error, que encima fue un error grosero, pero que era fácil, era, che, ¿qué derechos se ven vulnerados? Bueno, ya habían puesto que se veían vulnerados, que había tortura y todo eso. Bueno, eso en un oral es más fácil, porque yo te puedo ir guiando para ver si lo sabés o no lo sabés. No es lo mismo que en el parcial que, che, no tenés ayuda. Acá la idea es eso. Bueno, si yo te voy a tener que guiar, vas a llegar al 6. ¿No? Pero la idea es que aprueben todos. La verdad es que hubo muy buen nivel. Muy buen nivel. La verdad es que los 10 que hubo fueron señores parciales. Los 9 fueron muy buenos. Y los 8 también. Pasa que sí, ahí me pregunta un compañero en el momento del recuperatorio, sí, hacer oral, la realidad es que no los voy a poner en capilla, pero si yo les consulto algo y ustedes me dicen, ¿puedo ver en la Constitución? Lo pueden ver, sí. Va a ser como el primero. Creo que el mayor grosor de conflictos va a ser con la primera etapa. Yo creo que esta etapa es como muy básica, no creo que haya inconvenientes en el parcial. Porque tampoco va a ser difícil. Y después, lo que me gustaría es, yo les voy a dar una encuesta el día de, cuando ya terminemos todo, para que ustedes no se asusten, anónima, o sea, que de los 100, si me quieren poner que soy una bruta, no, les voy a dar una encuesta anónima para que contesten, como puntos fuertes y puntos malos a mejorar. Yo lo hago todos los años. La verdad es que yo... Consulta. Sí. Al finalizar su materia, ¿se pone todas las notas o solo aparece la última nota del final? Mira, al finalizar la materia le va a quedar la nota de cursada y después queda la del final, pero la nota de cursada, ustedes tengan en cuenta que en el servicio lo que importa, ¿por qué importa la nota? Porque son un montón y posiblemente
la nota influye a veces para la selección. Entonces, todas las notas, a veces te puede ir muy bien en el parcial y capaz que en el final tuviste un mal día. Por eso yo no creo en las evaluaciones y por eso trato de tomarles de todas las formas. A veces los parciales no reflejan lo que sabemos. Digo, ese día tuvimos una mala situación, no significa que no sepamos lo que estamos viendo. Entonces, tratar de ayudar en todas las instancias. Porque la verdad es que mientras sepan el contenido... Silenciando un compañero que tenía abierto el parlante. Bueno, no sé si quedan dudas. Profe, por acá agradecerle por las clases, porque se ha notado la materia, o sea, tuvimos menos de un cuatrimestre para esta materia y tiene contenidos, o sea, no es una materia muy sencilla. Y usted lo ha hecho de manera práctica, dinámica, se ha notado en cada clase, o sea, el trabajo previo que hubo, sobre todo en las diapositivas, en la forma en cómo usted procura hacerse entender. Yo sé que hablo muy rápido y por eso cuando me dicen que hablo, yo me cebo, porque además me gusta mucho la materia. Yo me especialicé en construcción social y perspectiva de género. Y construcción social es un poco esto, ¿no? Construir a través de los derechos. La cuestión es que yo sé que hablo rápido, entonces a veces voy muy rápido, y en serio, si ustedes, o ya se los digo al final de la materia, pero digo, a veces me ha pasado en cursos, yo di mucho tiempo una materia para chicos de primer año de la carrera de Derecho. Y les decía, sería derechos humanos en el derecho civil. Y me pasaba que grababa muy rápido. Pero a veces la idea es hacer lo que ustedes, por eso yo traía a traerles videos y todo eso, porque los casos prácticos es lo que nos da a nosotros la aplicación. Porque si yo les explico la teoría de los derechos humanos en la Corte Internacional, sin explicarle cómo se aplica, me van a decir, ¿y esta qué me está diciendo? Porque además ustedes no van a ser abogados o abogadas, porque si yo les tengo que explicar los derechos como abogado y abogada, la verdad es que nada, tenemos que tener una materia, sentarnos todos los días 3 horas. Ustedes lo que tienen que aprender es aplicarlo diariamente, no, me explico, no saber en extensión, sino cómo se aplica a su materia. Entonces, eso. Pero bueno, sí, les agradezco porque la verdad todos fueron muy respetuosos. Espero que se hayan llevado realmente el contenido que necesitan para... Porque, digo, más allá que como se escuchan todo el tiempo decir el curro de los derechos humanos los tenemos todos. Y si es un curro, estamos al horno, porque la verdad es que sin los derechos humanos estaríamos en una situación bastante complicada. Los derechos humanos es lo que nos resguarda ante cualquier situación. Los derechos humanos son educación, los derechos humanos son salud. O sea, chicos, chicas, todos tenemos derecho a la salud y a la educación, y eso es un derecho humano. Todos tenemos derecho a que se nos respete, a poder expresarnos libremente. O sea, cuando hablan de que, no sé, que vivimos en una dictadura, lo que sea, nosotros podemos decir cualquier cosa, básicamente. O sea, nadie nos frena. Sí, después tenemos que atenernos a las consecuencias, ¿no? Pero bueno, ese es un sistema, digo, si no penáramos determinadas cosas, estaríamos pegándole tiro a la gente por la calle. Entonces, se ha desvalorizado mucho al derecho humano como sí, pero en realidad lo que no nos podemos pensar es que todo lo que hacemos todos los días, poder hablar, poder expresarnos, poder ir a trabajar, es un derecho humano. Digo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional son nuestros derechos laborales. El artículo 16 es la igualdad que tenemos todos para poder sentarnos frente. El artículo 18 son las garantías judiciales, nadie nos puede llevar preso. Y el más importante, el 19, que es la autonomía de la voluntad, que es la libertad. Entonces, digo, si nos aprendemos esos derechos, que son, nada, te estoy hablando acá 14 bis, 16, 17, 18, 19, porque son esos los más importantes de la Constitución Nacional, por lo menos aprender a lucharlo. Yo siempre digo,
yo mucho tiempo me dediqué a defensa del consumidor. Antes de estar recibida, trabajaba en un estudio y nos mandaban a audiencia de defensa del consumidor. Nadie sabe nuestros derechos. O sea, nosotros mismos no sabemos nuestros derechos. Y entonces, al no saber los derechos permite violaciones constantemente. O sea, ustedes no se imaginan lo importante que es la educación en ciertos derechos para poder ejercerlos, porque si no sabemos que lo tenemos, no lo podemos ejercer. Digo, pasa mucho en derecho laboral. Derecho laboral, las aberraciones que pasan en derecho laboral, la gente se las banca. El otro día me llegó al estudio un tipo que hacía 14 años, que había un tipo de 14 años que estaba trabajando en una empresa y nunca le habían dejado tomarse vacaciones. Y él venía porque quería tomarse vacaciones, o sea, digo, la esclavitud está abolida hace mucho, entonces me parece que es importante conocer nuestros derechos para poder ejercerlos y gozarlos, porque los derechos se gozan. O sea, los derechos se gozan, se disfrutan. Entonces, si vos vas a un local y en el local ves que la etiqueta de el pantalón que vas a comprar dice 200 pesos y cuando lo vas a pagar a la caja te quieren cobrar 800, nosotros tenemos que saber, y no tiene que ver con la materia, pero tiene que ver con lo que les quiero hacer llegar nosotros tenemos que saber que ese derecho, que la publicidad integra la oferta, que si vos me comunicaste un precio no me lo podés cambiar cuando yo ya decidí comprar. Puede pasar en el supermercado, ir y comprar un yogur y cuando vas y lo pasas por la caja vale 20 pesos más. Bueno, es mi derecho, no, vos lo publicitaste a ese precio, vos tenías ese precio, vos me cobrás ese precio. El conocimiento es poder, básicamente. Entonces, si les puede transmitir un poco de conocimiento, les puede transmitir un poco de poder. No sé, espero que lo puedan usar responsablemente. Nada más. Sí, totalmente. Eso. Si tienen alguna duda, me escriben a mi correo personal, que es el del estudio. Me escriben a ese, cualquier duda que tengan, porque el mail interno, hoy una compañera me mandó un mail, lo recibí hoy, pero me parece que lo había mandado hace unos días. Si me lo quieren mandar al estudio, ahí ese mail del estudio lo tengo en el celular y lo veo todo el tiempo. No hago consultas laborales, no. Por lo menos hasta que termine la materia, porque no es ético. Y bueno, nada, en serio. Cualquier duda me consultan, más allá que creo que tenemos un par de clases más después del parcial, lo que les quiero decir es, si en el ejercicio de la profesión tienen una situación, también me pueden consultar, que tenga que ver con la materia. Lo que les digo es esto, quédense tranquilos que mi idea no es, o sea, los parciales fueron muy buenos, quienes sacaron 5... realmente los parciales estaban bien, pero no llegábamos al tener tantos puntos, no llegábamos a sumar el puntaje, por eso tomé la alternativa de hacerles defender un trabajo que tenga que ver con el punto que le erraron. Tengo 2 casos particulares que estaban bien los parciales, pero un punto entero estaba mal. Y no pude hacer nada para probarlos, porque estaban 2 o 3 flojitos y 2 puntos, 2.50 bajaba y me quedaban en 5.25. Si tienen dudas, me escriben, y si quieren que después les mando un mensaje con cómo agrego como el cronograma abajo de cómo quedan las clases que pusimos extra, si les parece. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene a las 7 de la tarde, 10 minutos de tolerancia. Hacemos el parcial. 1 hora, 1 hora y media a definir, depende cuánto necesiten las preguntas, son varias, pero al ser más, son más sencillas, porque si les tengo que poner pocas, se las tengo que complejizar. Corrijo, jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes tienen las notas, y ya les mando los temas para el trabajo práctico, a quienes tienen 5. Hacemos repaso de recuperatorio. La idea es que aprueben la mayoría, así que no se preocupen porque es oral, al contrario. Es como esto, poder hablar de los temas, pero con un tema un poco más estudiado, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, no hay dudas.
Nos vemos el jueves que viene. Estudien. Saludos, profe. Nos vemos. Éxitos a todos. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Buenas noches. Saludos, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora.